Vamos a hablar de las competencias que debe cumplir el consultor. Es una persona con verdadera experiencia en el campo de la consultoría y debería tener la capacidad de ayudar a toda una organización a encontrar las debilidades que le aquejan y que a través del uso de sus fortalezas, su pericia y habilidades, logre encaminar a la misma hacia la solución de problemas, generando de esta manera un camino que pueda ser duradero y que tenga como consecuencia un beneficio social y económico para la organización. En este orden de ideas, el perfil o las competencias del consultor se resumen en las siguientes. Primero, debe tener una muy buena capacidad de comunicación, clara, concreta, sin titubeos, que tenga facilidad de contactarse con las personas. Por eso la siguiente tiene que ver con empatía, con establecer relaciones interpersonales y ponerse en los zapatos del otro, del cliente que lo contrata. Pero además, una tercera competencia está relacionada con que el consultor debe ser un líder persuasivo. Va a trabajar con personas que trabajan en otras organizaciones y deben persuadirlos con razones de hacia dónde debe ser el cambio para lo que lo contrataron a trabajar. También debe tener la capacidad de transferir conocimiento, no guardárselo, de compartirlo con los colaboradores de la empresa que lo contrató para hacer la consultoría. Y obviamente debe tener una gran capacidad de sentido crítico. En esto no se trata de tragar entero, de repetir un modelo acríticamente, sino que con base en el conocimiento que se tiene de la organización donde se va a desarrollar la consultoría, el consultor debe tener la capacidad de discernir, de establecer qué modelos le pueden servir para solucionar los problemas que encontró la organización y adaptarlos a los recursos y las capacidades que la organización tiene y adoptar su propio modelo con sentido crítico. También hablamos de que el consultor debe desarrollar unas actitudes y esas actitudes van a permitir que se logren los objetivos para lo que lo contrataron en la organización. Una primera es que debe estar orientado a resultados. ¿Qué resultados? Aquellos que estableció en su propuesta de consultoría se iban a lograr. Los objetivos que él propone para el proceso de cambio. También debe estar orientado al cliente. Es la empresa que lo contrató, es la cliente o el cliente del consultor. Por tanto, su trabajo, sus propuestas deben estar orientadas a solucionar los problemas del cliente que lo contrató. Pero también, como muy seguramente no va a ser fácil el proceso de transición entre cómo se encuentra la organización en el momento en que el consultor la recibe y hacia dónde debe encaminarse el proceso de cambio para lograr solucionar los problemas que tiene la organización. Entonces, una de las actitudes más importantes es que el consultor debe tener persistencia y, claro, resistencia para no desfallecer al primer intento, al primer problema que se presente. También, cuando una empresa contrata a un consultor, espera que éste asuma su trabajo con una actitud en la que el compromiso que adquirió se cumpla. Entonces debe ser cumplidor de su compromiso, no desfallecer a los primeros problemas que se encuentren. Y finalmente debe ser asertivo para lograr una muy buena comunicación en la que es muy importante que él se respete y respete a las personas con las que está trabajando diariamente y logre desarrollar una comunicación asertiva. También
Es importante en este proceso de establecer el perfil del consultor, definir o hacer una aproximación de los rasgos de personalidad. Esos rasgos de personalidad empiezan por que el consultor debe ser un profesional organizado y con un alto dominio del estrés. Los procesos de cambio en las organizaciones no son fáciles, nadie cambia a nadie. De esta manera las personas van a cambiar porque quieren, porque pueden hacerlo y porque tienen voluntad para hacerlo. Y eso requiere de un consultor organizado y con alto dominio del estrés. También debe ser afable, no puede ir a imponer, debe convencer, debe lograr que las personas por conciencia y no por imposición acepten el cambio, acepten cambiar, porque se beneficia el trabajador, el colaborador, se beneficia la organización y debe existir un compromiso de gana-gana, y eso se logra con afabilidad. También debe tener una capacidad, debe tener un comportamiento cooperativo, porque los procesos de cambio no los logra una sola persona, los logran o permiten lograrlo equipos de trabajo, liderados por el gerente general de la empresa, el CEO, el presidente, y acompañados por un consultor que logra el trabajo cooperativo. También debe ser extrovertido. Si es una persona introvertida, no va a poder lograr empatía con las personas con las que trabaja, con los colaboradores de la empresa que lo contrataron. Entonces debe ser extrovertido para comunicarse con las personas de manera desparpajada, tranquila, sincera, y necesariamente, como rasgo de la personalidad del consultor, debe tener una alta capacidad analítica. Es importante abordar también que el consultor debe desarrollar unas capacidades. Una muy importante es el monitoreo y la averiguación oral. En los procesos de diagnóstico de la consultoría, una forma de obtener información de fuente primaria para lograr concretar los problemas que tiene la organización es el uso de entrevistas semiestructuradas en las cuales la capacidad de indagación, de averiguación oral es fundamental. El consultor va a hablar con las personas, se va a sentar frente a frente, va a lograr una empatía con las personas y va a permitir que la otra persona le comente, le diga cuál es la percepción que tiene de la organización. También, nuevamente, esa capacidad de pensamiento crítico que tiene que ver con la reflexión, con el análisis, con tener información que le permita, con base en ella, proponer, pero no porque sí, sino con criterios claros que establezca para poder hacer propuestas reales acordes a las necesidades de la organización. Decíamos que en ese proceso de obtención de información se van a usar como parte de la metodología el desarrollo o la realización de entrevistas. En esas entrevistas estructuradas o semiestructuradas, también a veces la aplicación de cuestionarios, para que el consultor logre el objetivo de obtener esa información de fuente primaria, debe desarrollar una capacidad de escucha activa y de agilidad mental para poder identificar hacia dónde va, hacer correctivos en el proceso de la entrevista y que surjan nuevas preguntas para ahondar más en el problema que está investigando. Y también, como la única constante es el cambio, el consultor debe tener una capacidad de aprendizaje. Cada consultoría es un reto. Cada consultoría exige del consultor investigar, aprender y obviamente la capacidad de desaprendizaje de aquello que ya no le sirve para el trabajo en el que está concentrado en ese momento. Y finalmente, en capacidades,
Pues crear confianza y fidelidad de los trabajadores en el proceso de consultoría es fundamental. La confianza se logra consignando en el otro, creyendo en el otro, y el otro le va a consignar a usted también. Si usted falla en continuar confiando en las personas, ellos también le van a quitar la confianza que le tienen. Otro aspecto fundamental para que una persona tenga éxito en el ejercicio de la consultoría es que tenga madurez intelectual y emotiva. Y esto no depende de los diplomas que están colgados en la pared, porque a veces uno va a visitar una empresa consultoría y se ve que las personas creen que con tener los diplomas colgados es suficiente. No, se requiere de una persona que pueda sostener una conversación sobre temas significativos, y esta capacidad es demostrada por un interés y curiosidad sobre nuevas cosas e ideas. De esta manera, un consultor con madurez intelectual y emotiva debe tener estabilidad de comportamiento que se refleja en la actitud, esa actitud en la cual o con la cual enfrenta día a día el trabajo del consultor. También debe tener independencia para llegar a conclusiones imparciales, y una de las razones por las cuales se contrata a un consultor es por su independencia, porque no está contaminado, entre comillas, de la realidad que vive la organización, y de manera objetiva va a llegar a ver, a obtener información de fuente primaria a través de entrevistas, de cuestionarios, de observación, y con base en ello y de manera independiente llegar a sus conclusiones y a la definición del problema y de las soluciones para la empresa. También debe tener una capacidad para soportar presiones y vivir con frustraciones e incertidumbres. Todos tenemos frustraciones e incertidumbres diariamente, pero eso se puede llevar y no debe afectar el proceso de consultoría. Por eso debe desarrollar una capacidad para soportar presiones. Unos quieren ya resultados. Los empresarios que contratan al consultor quieren resultados inmediatos. Normalmente no son tan rápidos. Debemos seguir un proceso que es el que estamos llevando en este diplomado. También debe tener una capacidad para actuar con serenidad y de manera tranquila y objetiva. No se puede acelerar, debe respirar profundo, debe leer, debe documentarse, no puede improvisar. Y finalmente, autocontrol de todas las situaciones. Algunas lo van a enervar, personas que no van a querer contestar un cuestionario, pero respire profundo, autocontrólese y vuelva a empezar. Condiciones sine qua non necesarias, indispensables para un consultor. La flexibilidad. Y esta se puede definir como la habilidad para ajustarse al ambiente y adaptarse a situaciones inesperadas. El consultor tiene su oficina, su empresa, y va a llegar a otra organización diferente, con una cultura, con unos comportamientos, con unos estilos de trabajo. Entonces debe tener esa capacidad, esa flexibilidad para adaptarse a esas situaciones nuevas. También, condición sine qua non, la confianza. Si no aprendes a confiar en los demás, difícilmente lograrás que ellos confíen en usted. Entonces esa es la habilidad para reconocer y fomentar el potencial de otros y crecer y aprender de esa experiencia. Pero es como una cuenta de banco. El consultor consigna confianza en los trabajadores de la organización que lo contratan, y ellos consignan en el consultor confianza. Si uno de los dos rompe ese proceso y deja de consignar confianza en el otro, se ha perdido lo que se demora mucho tiempo en construir. También, como condición, debe tener la capacidad de soporte, que es la habilidad para entrar y apoyar la relación de ayuda conjunta con el cliente y reunir todas las contribuciones que se pueden utilizar, sin importar de dónde sean. Incluso, idealmente, que vengan de todas las áreas de la organización. Coherencia. Esta condición sine qua non
fundamental exige que exista relación directa entre el sentir, el decir y el hacer. Eso es coherencia. Necesita tener una buena comunicación para transmitir sus conocimientos y orientar a los clientes de la mejor manera posible. Debe saber enfrentar divergencias entre los objetivos de la organización y las quejas de los empleados, lo que demanda aún más articulación, porque usted está en la mitad como consultor, por un lado con los directivos y escuchando, y por otro lado también escuchando las percepciones de los colaboradores de la organización en todas las áreas. Por eso debe tener esa habilidad para ganarse la confianza de todos, transmitir seguridad, profesionalismo y comprender exactamente lo que necesita hacer para entregar buenos resultados. También una visión macro y sistémica. Un consultor pues es contratado para resolver problemas específicos. Sin embargo, al comenzar el trabajo se enfrenta a otras cuestiones que interfieren en el objetivo final del cliente. Por eso debe tener una visión amplia, holística, para no correr el riesgo de trabajar de manera superficial, ignorando aspectos importantes. Esto requiere ver a su cliente o a la empresa que lo contrató como un todo, considerando todas las ramificaciones del problema identificado y todos los involucrados en esta situación. Otro aspecto importante para el consultor, una condición sine qua non, es conocer sus límites. El consultor es alguien con autoridad en su área de trabajo, por eso lo contratan y no puede tener dudas, es experto en el tema para el cual fue contratado. Por eso es fundamental que sepa hasta dónde puede llegar y cuándo tiene que pedir ayuda o decir, de eso no sé, rechazar un trabajo. Es necesario identificar hasta dónde puede ir durante un proceso de consultoría sin extrapolar lo que se ha planeado o lo que es coherente con el servicio contratado. Por eso, la mayor recomendación es que es preferible ser transparente, que no puede ofrecer lo mejor o frustrar las expectativas del contratante. Ser transparente, si puede y lo sabe hacer, comprométase. Si no, es mejor aprender a decir no. No es ético que una persona se comprometa si no sabe para lo que lo van a contratar. Eso le puede incluso perder la oportunidad de fidelizar a sus clientes para que lo vuelvan a contratar y para que lo recomienden para otros trabajos a terceros. Pero si usted se compromete a hacer algo que no sabe y además al hacerlo lo hace mal, pues creo que va a perder la fidelización del cliente y por el contrario, en lugar de recomendarlo para que lo contraten, recomendarán para que no lo contraten. Y otro aspecto, una condición sine qua non es involucrar a todos en el proyecto. Creo que un proceso de cambio es un compromiso muy grande en una organización y por eso es necesario sensibilizar a todas las personas involucradas en el proceso. El consultor debe evaluar cuidadosamente todo el funcionamiento organizacional para comprender qué áreas se verán afectadas por el cambio. Después del diagnóstico debe hacer que todos participen en el proceso para que no haya fallas a la hora de la ejecución de las acciones definidas para solucionar el problema. Todas las personas relacionadas con el área en cuestión deben sentirse valoradas, oídas, escuchadas, pues sólo así tendrán motivación para contribuir al crecimiento empresarial. Bueno, esta es la propuesta que tenemos en este diplomado de consultoría organizacional como el perfil del consultor. No es fácil cumplirlo, precisamente una de las razones por las cuales usted está inscrito en este diplomado es porque algunas no las ha desarrollado y el objetivo de este diplomado es ayudarle para que lo consiga.